Re. Supreme, capítulo 4, The Himmler. Texto del capítulo. ¿Crees que estoy casado? La figura encapuchada frente a él no formuló una pregunta. Fue una afirmación. ¿Lo eres? Preguntó Subaru con una sonrisa que Emilia podría describir como un intento. ¿Estás hablando en serio? Cal se giró hacia Emilia. ¿Habla en serio? Subaru, dijo Emilia con un tono ligeramente decepcionado. Eso le dolió un poco en el corazón. ¿Y si ella no lo sabe? ¿Por qué no sabría si estaba casada? ¿Qué pasa? El brazo sano de Cal se deslizó hacia el herido de ella y aplicó una fuerza considerable directamente. Subaru frunció el ceño al creer ver moverse el hueso. No, ya lo entiendo. Me están tomando el pelo. Claro, qué novedad. Subaru decidió no comentar que parecía dispuesta a destrozarlos antes de autolesionarse delante de ellos. ¿No es lo que piensas? Entonces explícalo. Explícalo en lugar de hacer preguntas absurdas que no tienen sentido. Explícalo en lugar de hacer el ridículo o de intentar ridiculizarme. Bueno, básicamente, comenzó Subaru. Hay un tipo llamado Regulus. El tipo llorón y molesto de la posesión. Sí, es él, asintió Subaru. En fin, secuestra a mujeres y las obliga a casarse para poder ejercer su autoridad. Imagínalo como magia, pero con condiciones. En respuesta a que Cal inclinara la cabeza al oír hablar de su uso de la autoridad, deposita su afecto en las mujeres y se vuelve invencible. Cal guardó silencio un instante. Finalmente, alzó la mano y se quitó la capucha. Sus ojos se veían más claros que antes. Como si estuviera presente y no aturdida por la pérdida de sangre. Cuando Subaru la vio por primera vez, parecía estar ausente en absoluto. Como si su mente estuviera en el espacio o bajo el agua. Sin embargo, era bastante obvio por qué. Estaba bastante herida en ese momento. Subaru había pasado por eso varias veces, aunque nunca se había recuperado del todo, en el sentido tradicional. La mujer con cuernos lo buscó entre sus dedos en busca de cualquier señal de engaño intencional o de ocultación de información, y al no encontrar ninguna, abrió la boca y dijo, ¿eres estúpido? No. Escucha, Subaru, ¿verdad? Dudo mucho que alguien me haya mirado así, dice, señalando su cuerpo maltrecho, y haya decidido que eso era lo que quería en la vida. Además, tengo un corazón en el pecho, el que se supone que debe estar ahí. Así que, si ya terminaron de gastarme una broma, váyanse. No parecía muy divertida. Sin embargo, Subaru no podía culparla. ¿Quién creería que alguien se había casado con ella, probablemente, mientras dormía y le había entregado su corazón? Subaru abrió la boca para convencerla, pero Emilia se adelantó. ¿Podrías dejarnos revisarte, por favor? Esto podría ser muy malo para mucha gente. ¿Examinarme? ¿Por su corazón? Cal habló secamente. Ella examinó el rostro de Emilia antes de suspirar. Dime cómo lo harías, y si acepto, ¿me dejarían en paz de una vez por todas? Sí, te doy mi palabra, prometió Subaru. Bien, ¿cómo lo comprobarías? La mujer que teníamos delante cruzó el brazo por delante del cuerpo, parpadeó un instante y bajó la mirada. Luego, suspiró de nuevo y se llevó la mano al cuello para crujirlo. Yo haría que uno de mis espíritus registrara tu cuerpo, ni siquiera te tocará, te lo prometo. Emilia intervino y agitó las manos. Cal arqueó una ceja ante su actitud enérgica y se encogió de hombros. Emilia lo interpretó como una autorización, y uno de los espíritus avanzó. Incluso Subaru notó que la mujer se sentía incómoda. Estaba muy alerta ante el más mínimo movimiento extraño. Al pensarlo, su subconsciente le dijo que sería una pésima idea traicionar su confianza. Él también había aprendido esa lección. El espíritu se acercó a su pecho, y Cal permaneció inmóvil. Brilló y se debilitó varias veces antes de regresar junto a Emilia. Todo había terminado. ¿Y bien? ¿Está en su pecho? Preguntó Subaru a su dama. Esperaba que no tuvieran que registrar la ciudad desde cero para encontrar a su nueva esposa. La mujer en cuestión miró a Emilia esperando su veredicto, probablemente solo quería terminar con esto cuanto antes. Sí, es ella, fue todo lo que dijo. Cal se quedó paralizada un momento y negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Eso no puede ser cierto, ¿me estás mintiendo?
No, los espíritus ya han hecho esto antes. El corazón de Regulus está en tu pecho. No hay duda, podemos ayudarte. Dijo Emilia con voz tranquilizadora, intentando calmarla. No, 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 mientes. Gritó la mujer. Sus ojos se abrieron de par en par, pero se nublaron por la desesperación. Siempre, 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 siempre mintiendo. Ustedes no saben nada de honestidad. Intentan hacerme bajar la guardia como si fuera una tonta. Intentan hacerme algo mientras estoy desprevenida, quieren que me convierta en una herramienta. Nunca más. Se llevó la mano sana a la cara y gritó. Llamas rojas brotaron de ella, adhiriéndose a las paredes circundantes y reduciéndolas a cenizas casi al instante. Era como ver un objeto sólido derretirse como un cubo de hielo en medio de una ola de calor. Su cabeza se giró bruscamente hacia ellos dos, Subaru y Emilia retrocedieron de un salto mientras sus llamas se acercaban lentamente. Su mirada está perdida, no nos ve. Dio un paso al frente antes de darles la espalda, sacudiendo la cabeza y estremeciendo su cuerpo. Él no, basta. Demasiada magia desperdiciada, basta, basta, basta. Cálmate, es un desperdicio. Subaru sintió un toque en el hombro. Se giró y vio a Emilia haciéndole señas para que hiciera algo. Estuvo a punto de decirle algo hiriente, ¿cómo esperas que no me muera? Pero se contuvo. Dio un paso al frente de todos modos. Era algo que podía deshacer, pero había aprendido a no tomar decisiones que pusieran en peligro su vida. Cal, quiero que sepas que no vamos a hacer nada más que extraerle el corazón a Regulus. Te lo prometo. Su figura se congeló, al igual que las llamas que la envolvían. Todo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Bajó la mano a su costado y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. La presión sobre su cuerpo se multiplicó por 100. Sintió calor y se empapó de sudor en un instante. La mujer frente a él era un monstruo. Una criatura de destrucción, de calamidad. Ahora por fin lo comprendía. Cada neurona de su cerebro le decía que era mejor dejarla en paz. Un paso en falso la llevaría a la muerte. Sus ojos eran claros, libres de toda preocupación por la vida. Ella lo veía tal como era, y se sentía inferior. Se sentía tan pequeño ante esos ojos que no podían importarle nada. Lo único que veía era la furia de un infierno. Dispuesto a reducirlo todo a cenizas. Parpadeó varias veces y lo miró con los ojos entrecerrados. Subaru se quedó paralizado mientras ella tosía, torpemente tapándose la boca con la mano. Ah, claro, es imposible que esté aquí, ninguno de los dos. Sacudió la cabeza y chasqueó los dedos. Sus llamas congeladas se desvanecieron en el aire. Se echó hacia atrás y respiró hondo. Al exhalar, abrió los ojos. Volvieron a estar ligeramente nublados. Subaru lo agradeció. Por favor, perdóname. Debo haberte asustado bastante, me temo que te he visto como la única persona a la que no puedo perdonar. Él constantemente me explicaba, sus ojos se fijaron en otra cosa, detrás de Subaru. Subaru. Oyó gritar a Emilia mientras lo derribaba al suelo. Entonces, un silbido pasó zumbando justo donde estaba. Miró por encima del hombro de Emilia y vio una profunda hendidura en la tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tembloroso, se volvió hacia el punto de origen. Todo eso está muy bien, incluso genial. Sin embargo, has causado una gran ofensa a mi persona y a mis posesiones. Por eso, debes morir. ¿No te parece? La insoportable voz del pecador que estaba allí llegó a los oídos de Subaru. Ahora bien, tú y la zorra pueden morir, enterrados juntos. Alzó el brazo a la altura de ambos. Emilia intentó levantarse, pero fue demasiado lenta. Subaru apretó los dientes y cerró los ojos, preparándose para el inevitable abrazo de la muerte. Espera. En realidad, puede que haya otra persona a la que no pueda perdonar. Y en un instante, una llama roja lo cubrió todo menos a ellos. Fue una tontería. Calamitas podía admitirlo. Una tontería increíble. Una estupidez, incluso. Pero cuando esos dos se acercaron a ella y soltaron tonterías, tratando de que les permitiera hacerle algo. Especialmente cuando él tenía esa mirada en los ojos como él. Como Yarim.
Como si intentara calmar a una niña pequeña que estaba haciendo una rabieta. Como si supiera que era lo mejor, como si fuera superior a todos los demás porque sabía cuál era el curso de acción correcto. Cuando Natsuki Subaru dio un paso al frente y dijo que jugarían con su corazón, que ya era un cúmulo de emociones putrefactas y necias, su visión pudo haberse nublado por un instante. Una vez más, estaba de vuelta en aquella sala del trono. De vuelta frente a Yarin. Le gustaría decir que era necesario. Pero, obviamente, no lo era. Estaba débil, física, mental, espiritual y emocionalmente. Un desastre, en realidad. Fueron acciones propias de una niña, de alguien que carecía de toda delicadeza. Alguien llena de autodesilusión. Pero fue imperdonable. ¿Acaso importa que se comportara como una niña, que tuviera rabietas y que borrara tanto? Cualquiera puede coaccionar fácilmente a un niño para que apriete un gatillo simplemente porque no comprende el mundo. Un niño puede ser víctima de una injusticia. Pero Calamitas no era una niña. Y tanto ella como Yarin comprendían el mundo en sus principios básicos. Esa oscilación entre la contención emocional de una niña y la lógica de un adulto chocaba constantemente en su interior. No había sucedido antes, cuando la atormentaba la rabia. Al analizar la situación desde esa perspectiva, se hizo evidente el conflicto entre ambas cosas. La madurez propia de la adultez y el aprendizaje sobre el mundo se encontraban reprimidas por el estancamiento emocional provocado por la maldición. Calamitas había arrasado reinos, países y mundos enteros con su ira. Pero ahora comprendía por qué ocurría con tanta frecuencia. ¿Qué harías con una mujer con la madurez emocional de una niña? Decirle que madure tendría sentido, pero no si eso la llevara a destruir tu país. Los niños no tienen sentido para Calamitas, y ella tampoco lo tiene para aquellos a quienes masacró. O al menos, no lo hizo. Pero ahora, esa voz madura ha vuelto a resonar en lo más profundo de su mente. Le decía que enfadarse solo empeoraría las cosas y que hacerlo sería un error. Y lo intentó. Lo hizo. Nadie puede reprocharle que no lo intentara. Cada vez que se enfadaba, se hacía daño para distraerse. Y demostró una increíble autocontrol cuando aquel chico actuó como Yarin. Logró calmarse. Imagínense. La bruja de la calamidad puede controlar su ira sin matar a incontables personas. Su ira estaba reservada para Yarin y solo para Yarin. Eso era lo que ella pensaba, al menos. De nuevo, sabía que era una mala idea. Y de nuevo, sabía que se arrepentiría muchísimo cuando se le pasara la ira. Pero se sentía también lanzar ese rayo infernal de azufre contra ese perdedor arrogante, molesto, snob y fanfarrón que solo disfruta oyéndose hablar. Natsuki Subaru y su joven bruja, Cal se giró hacia los dos, que miraban a su alrededor con expresión de terror, aterrorizados. Chasqueó los dedos para cortar el maná que alimentaba el fuego en dirección contraria a Regulus, abriéndoles así el camino para escapar. Váyanse, no arriesguen sus vidas como Reinhardt. Necesito desahogar mi ira antes de poder retomar nuestra conversación. Subaru se quedó paralizado cuando sus miradas se cruzaron, tragó saliva y se puso de pie junto a Emilia. Será verdaderamente invencible si su corazón sigue dentro de ti. Así que, si puedes, gana todo el tiempo posible. No sé si lo sabes, pero Reinhardt es inmortal, así que volverá, le advirtió. Calamitas asintió con un lo tendré en cuenta mientras una figura atravesaba las llamas. El rostro de Regulus estaba contraído por la rabia, temblando y estremeciéndose con una furia que hacía que sus llamas palidecieran en comparación. Salgamos de aquí. Subaru tiró de Emilia, quien rápidamente aceleró el paso por el camino abierto que Calamitas había creado con sus llamas. Como si fuera a dejaros escapar. Gritó Regulus mientras intentaba correr tras ellos, pero Calamitas lo detuvo al interponerse en su camino. ¿Seguro que no me estás ignorando? Tonto charlatán. Dijo la bruja de la calamidad con una voz demasiado tranquila para su furia. Natsuki Subaru dijo que perdiera tiempo para que Reinhardt entrara y se encargara de él, pero eso no iba a calmar su ira, ¿verdad? Regulus se detuvo, se giró y miró a Calamitas con expresión interrogante, como si no hubiera estado furioso hacía un momento. ¿Eh? ¿Te refieres a mí cuando dices tonto? Parpadeó y sus ojos se iluminaron al reconocerte.
Ah, número 293, eres tú. Debería haberte reconocido, pero llevabas esa ropa y la zorra y asesina de esposas acaparaban toda mi atención, ¿sabes? Que no te reconocí. En fin, ¿dónde está el que llamas tonto? Se giró y escudriñó la zona como si no hubiera nada más que llamas y cenizas. Ah, ¿llamabas tonto a la asesina de esposas? Tienes razón. Es un tonto sin ningún sentido de la decencia social, me alegra mucho que lo hayas visto. En fin, podrías esperar un poco más. Tu cariñoso esposo debe, otro estallido de fuego de azufre se lanzó contra su pecho, explotando en una brillante exhibición de llamas que redujo a cenizas todo a su paso, excepto la piedra bajo sus pies, en un radio de 12 metros. Calamitas también se vio envuelta en la explosión, pero estaba acostumbrada a su magia. No le haría daño. Tú, Regulus dio un paso al frente, completamente ileso. Su ropa no estaba ni un poco quemada, ni su cabello ni siquiera chamuscado. Los ojos de Calamitas se abrieron de asombro ante la increíble invencibilidad que realmente tenía. Parecía similar a la de la bruja de la envidia, pero la suya era un poco diferente. Solo estaba hablando, como se suele hacer. ¿Y te atreves a interrumpirme? Lo sabía. Sabía que no debía haberte tomado por esposa sin asegurarme de tu virginidad. Gruñó Regulus, alzando la mano. Tendré que buscar otra esposa, una que esté a la altura. Bajó la mano con la intención de partir a Calamitas en dos. Pero ella aún intentaba comprender lo que acababa de decir. ¿Virginidad? ¿Suyo? Su cuerpo reaccionó por instinto, esquivando el golpe que la habría matado. ¿Su esposa? ¿Lo son? Enfurecido, Regulus se agachó, agarró un puñado de ceniza y lo arrojó al aire. La magia de Calamitas la impulsó por los aires, donde observó cómo la ceniza salía disparada a la velocidad de la luz, destrozando todo a su paso. Lentamente, ella se giró para mirar a Regulus, quien la buscaba con la mirada, sin verla elevarse hacia el cielo a través de la nube de ceniza. Estaba furioso, gritando y vociferando como un perro rabioso, vociferando sobre sus derechos, la virginidad de ella, tanto física como espiritualmente, y otras tonterías. Ella iba a matarlo. Extendió la mano hacia el aire. El espacio se onduló y su mano lo recorrió, buscando un libro en particular. La textura áspera de la cubierta la recibió y lo tomó. El libro tenía una cubierta negra sin ninguna palabra grabada en la portada. Para un extraño, podría haber sido un libro anónimo, completamente insignificante. Pero alguien con experiencia mágica se estremecería ante su presencia. Era algo repugnante lo que ella había creado, pero ahora no le importaba. Lo único que le importaba era hacer sufrir al insignificante gusano que yacía bajo ella. Sintió la presencia del gusano maldito en su mente por primera vez en varios días. Fue confuso. Hazlo sufrir. La vocecita en su cabeza no logró detenerla mientras abría el libro. Pero, por desgracia, no tenía suficiente maná para usarlo por mucho tiempo, y sin duda se arrepentiría del tiempo de recuperación que necesitaría para recuperarse de esto, si es que lograba sobrevivir a las consecuencias. Pero a ella no le importaba. Las páginas del libro volaban desbocadas, pasando a una velocidad vertiginosa, sin llegar jamás al final. Finalmente, murmuró una palabra, y el libro que le daba nombre estalló con magia. Herejía. Y del libro salió volando una luz blanca brillante. La bruja calamitosa, dijo una voz etérea, mientras observaba a la bruja elevarse hacia el cielo, sacar un libro y estallar en una luz fantástica. El espectro de púrpura se movía entre las sombras. Estaba conmocionada, atónita e incapaz de creerlo. Algo que Cygnus jamás podría explicar, pero el espectro quería saber cómo había sufrido semejante daño. Sin embargo, también era una oportunidad. No había necesidad de preocuparse por informar al devorador si Cygnus podía aprovechar la situación. ¿Cuándo volvería a tener tanta suerte? Enroscándose sobre sí misma, el espectro esperaba el momento oportuno. Esto es estúpido. Absurdo, completamente tonto. La luz del libro se elevó hacia el cielo antes de ser bruscamente desprendida hacia la superficie. Entonces, como un rayo atraído por un pararrayos, se clavó en la figura delirante de Regulus y lo atravesó.
Regulus contempló su cuerpo, acribillado por una luz que presionaba contra su estructura, esforzándose por atravesar su piel y ensartar sus órganos. Con solo girar, todas las lanzas de luz se desprendieron de su cuerpo. Como si ninguna fuerza en el universo pudiera mover un solo cabello de su cabeza. El arzobispo del pecado alzó la vista hacia la fuente de luz y vio a su esposa, su error. Gruñendo, levantó la mano, decidido a acabar con todo. Pero herejía aún no había terminado. Las lanzas de luz que todavía flotaban alrededor de su cuerpo se agrietaron a lo largo de toda su extensión, explotando. Las ondas expansivas se alejaron del objeto inmóvil y fluyeron hacia el suelo ceniciento, esparciendo su contenido por los aires. Miserable desgraciado. Regulus pasó la mano por la ceniza, pero otras más llenaron su lugar a medida que las partículas se alejaban de él. Miserable idiota que no tiene ni idea de cuál es su lugar en el mundo. Le susurró una voz al oído. El pecado se giró bruscamente al oír la voz de su esposa, destrozando todo a su paso. ¿Crees que esto marcará la diferencia? Eres simplemente la dueña temporal de mi corazón. Nada más, y fácilmente reemplazable. La ceniza temblaba. Pero Regulus no le prestó atención. Comprendo la ira y el enojo que uno siente cuando ha sido agraviado. Pocas veces no he comprendido cuando mis posesiones estaban en riesgo. Ese sentimiento. Sin embargo, por divina providencia, se me ha dado la capacidad de rectificar, de fijar el valor justo. De exigir una compensación. El hombre en la ceniza suspiró, ¿por qué tienes que hacer esto? Simplemente quería aclarar las cosas, infundir humildad en aquellos que no la conocen. En aquellos que no pueden controlar su avaricia. Yo habría estado ahí para ti, soy tu esposo y tú eres mi esposa. Y aún así me escupes en la cara. En la cara del amor. Absolutamente reprobable. Esperó una respuesta. Las cenizas flotaban en el aire, dejándolo con la sensación de estar entre los restos de su matrimonio. Pero entre las cenizas también estaría la oportunidad de reconstruir las cosas, con nuevas esposas y nuevas posesiones. Solo necesitaba dar un paso adelante. Y así lo hizo. Regulus comenzó a caminar entre las cenizas. No me importa dónde esté en el mundo. Mi lugar está al lado de mis esposas, y el de ellas al mío. Si ese lugar está en segundo plano, perfectamente satisfecho con todo lo que soy y tengo, eso es todo lo que deseo. Paz y tranquilidad, además de mi felicidad. Sin embargo, tú quieres pisotear eso. Mi propia esposa, que no toma en cuenta los sentimientos de su marido y decide ponerse del lado de los asesinos de sus otras esposas. ¿De verdad quieres desperdiciar tu vida? Sonaba profundamente apenado. Y realmente lo estaba. ¡Qué desperdicio de esposa! Un rostro hermoso al que Regulus ya no podía amar. Pero no hay que compensar a quien rompe lo que le pertenece. Así son las cosas. Seguía sin obtener respuesta. Aún así, no dejó de hablarle. Solo había una razón para ello. Su corazón no latía. Por lo tanto, ella seguía viva, y él necesitaba remediarlo. Algo dorado brilló en el rabillo del ojo antes de estrellarse contra su costado. GHHHK. El cuerpo de Regulus salió disparado, rebotando por el suelo antes de detenerse. Una ligera capa de ceniza cubría el suelo, y el aire parecía impregnado por completo de ella. El arzobispo del pecado se impulsó desde el suelo y miró rápidamente hacia donde había sido lanzado, pero no había nada. Había estado allí antes. No entendía nada. Todo era gris. El suelo era de piedra gris, los escombros, el aire y el cielo eran grises. Apenas podía ver más allá de su propio cuerpo. Si no fuera inmune a todo, probablemente también sería gris. El hombre sencillo y aburrido puso su pie derecho en el suelo y se puso de pie, pero oyó algo. De nuevo. Algo le golpeó en la parte posterior de la rodilla y se desplomó como una silla. Cayó de espaldas, mirando al cielo. Su cabeza golpeó el suelo al impactar contra el suelo, y sus ojos captaron algo gris que se acercaba rápidamente. Cayó sobre él y se estrelló contra su pecho, enterrándolo rápidamente en la tierra. Tierra, piedras, lodo y otros materiales volaron hacia el cielo, reemplazando al arzobispo del pecado. Finalmente pudo reconocer lo que veía, pero seguía sin tener sentido. Era una calavera gris oscura con cuernos y un fuego rojo violáceo que la impulsaba hacia él.
La tierra se apoderó de él, cayendo por la ley de la gravedad, de la que prefería prescindir. Frunció el ceño. ¿Qué creía que lograría con eso? Alzó el brazo izquierdo y golpeó el cráneo, haciéndolo añicos en 1.000.000 de pedazos, desvaneciéndose rápidamente en humo. Ella no puede hacer nada. ¿Por qué retrasa lo inevitable? Fue una tontería, una temeridad, fue orgullo, y no había salvación para ella. En verdad, una mujer tan despreciable jamás podría ser una esposa digna. Regulus comenzó su ascenso a la superficie, agarrándose a la tierra y tirando de ella para subir. No necesitaba aire, ni gravedad, ni un agarre natural al suelo. Podía escalar sin importar nada. ¿De verdad crees que voy a dejar que la tierra se levante del suelo? Es divertido ver un gusano arrastrándose donde no debería, pero hay que devolverlo a donde pertenece. Una voz amortiguada llegó a los oídos de Regulus, y sintió ganas de partirla en dos. Agarró un puñado de tierra y lo arrojó hacia donde había oído la voz. Su autoridad infundió la tierra, y ésta salió disparada por la parte superior del agujero. Aunque no dio en el blanco, no le importó. No era así como quería hacer las cosas. Quería ver cómo su rostro pasaba de la euforia de la victoria a la desesperación. Al horror y la angustia. Quería que tuviera una muerte lenta y dolorosa para que reflexionara sobre todos sus errores. Haría lo mismo con todos los que le hubieran hecho daño. La desvergonzada prostituta, los asesinos de su esposa equivocada y cualquier otra persona en esta ciudad, se vengaría de todos ellos. No tenía prisa. Estaba perfectamente satisfecho con ir paso a paso. Regulus alzó la mano, agarró otro puñado de tierra y activó Corazón de León al mismo tiempo que tiraba. La gravedad, la fricción, la masa y todas las leyes del universo dejaron de aplicarse a él mientras ascendía a través de la tierra. Esta se transformó lentamente de tierra a lodo, luego a piedra. Y finalmente, a aire. Cuando el arzobispo lo deseaba, y las leyes del mundo obedecían, tenía control absoluto sobre todo. Se dejó llevar de nuevo por la gravedad y tocó el suelo de piedra. Ileso. El aire estaba libre de ceniza, y respiró hondo como si lo necesitara. Respirar era algo natural e instintivo. Regulus no era de los que criticaban el instinto. Vamos, ¿ya terminaste? Regulus sacó su meñique y se lo metió en la oreja como si estuviera aburrido. ¿Acaso no sabes que esto es inútil? ¿Que no tiene sentido? Mantenerte oculto, atacar continuamente por la espalda o por sorpresa. ¿No tienes vergüenza? Solo estás matando el tiempo antes de morir. Intentando salvar a la mayor cantidad de gente posible en la ciudad. O simplemente intentas impresionar al arzobispo del pecado de la avaricia para que la leyenda te recuerde como uno de sus caídos. Yo mismo no lo entiendo, ¿por qué desperdiciar tu vida? Continuó con su hipocresía, sin tomarse en serio nada salvo las ofensas contra su persona o sus posesiones. Un torrente de pensamientos y creencias despreciables, moralismos e ideas, filosofía y falsa humildad brotaban sin cesar de su boca. Veneno. No tengo paciencia para alguien como tú. Si tanto deseas morir, entonces ven. Si no, puedes esperar hasta que me haya deshecho de la ramera y su patético caballero. Hasta entonces, ¿puedes revolcarte en tu propia patética? Creí haberte dicho, siseó una voz en su oído, cargada de veneno, sintiendo algo clavarse en la parte baja de su espalda. La suciedad pertenece a la suciedad, retuércete y contorsiónate como un gusano. Regulus no se inmutó ni se quedó paralizado por su repentina aparición. Simplemente giró el brazo y lo golpeó en diagonal hacia la mujer herida, cubierta de sangre y sudor. Con el rostro lleno de esfuerzo, jadeaba y sudaba como un perro callejero. Era absolutamente repulsivo. Sin embargo, en sus ojos brillaba un fuego, una determinación que había estado esperando su ataque. Con un movimiento tan sutil, esquivó el golpe. Pero a él no le importó. Anticipar su ataque significaba que podía neutralizarlo por completo. Inclinó su bastón y se lo clavó en el estómago, que no se movió en absoluto, pues no tenía ninguna ley que lo afectara. Abrió la boca antes de que su mente reaccionara. ¿Bastón? ¿Cuándo tuvo ella un bastón? Perdición. El suelo bajo sus pies estalló. Perdiendo el equilibrio, una luz dorada en forma de calaveras con cuernos brotó de la tierra.
Regulus se tambaleó un instante mientras su oponente se alejaba volando, con una sonrisa que no tenía cabida en su rostro. Regulus extendió la mano como una espada y la lanzó hacia el cielo, en dirección a ella. Pero en un instante, una de las calaveras luminosas impactó contra su mano, desviando su puntería. Su ataque, que debía haberla derrotado definitivamente, se vio alterado fuera de su control. TCH bajó la mano y vio que ella ya no estaba a la vista. Los halos de luz persistían a su alrededor, flotando casi inofensivamente. Pero Regulus los rozó con la cabeza, disolviéndolos en motas de luz que se desvanecieron casi al instante. ¡Qué tontería! Seguir estorbándome solo retrasa lo inevitable. No entiendo esa forma de pensar. Suspiró y la siguió. Pero cuando levantó la pierna, el suelo explotó con más cráneos que se estrellaron contra su parte posterior, haciéndole levantar la pierna más alto de lo que quería. Bajó la mirada mientras mantenía la pierna en el aire y vio más calaveras. Flotaban casi con indiferencia a su lado. ¿Era esto algún tipo de magia? Jamás había visto nada igual. Bajó la pierna y, en un instante, muchos cráneos la rodearon y se estrellaron contra la parte superior de su muslo. Su pierna se rompió contra el suelo y cayó hacia adelante. ¿Qué? Mientras caía hacia adelante, algunos objetos impactaron contra su espalda, aumentando su impulso. Aún con el pie en el suelo, tropezó y cayó de bruces. La piedra sobre la que aterrizó se agrietó bajo su peso. ¿Qué demonios?, murmuró Regulus para sí mismo, levantando el pie del suelo. Pero, por desgracia, un impacto lo elevó más de lo que quería. Apoyó un brazo en el suelo para impulsarse, pero al hacerlo, el suelo se abrió bajo sus pies, lanzándolo por los aires. Entonces, por fin, pudo ver a su alrededor. Había tantas calaveras que perdió la cuenta. Oro, gris, plata, calaveras de todas las formas y tamaños. Y cuando la gravedad hizo su efecto, entraron en acción. Los ojos del arzobispo se abrieron de par en par. ¡Sé corazón de león! Se estrellaron contra él, sin moverlo de su sitio, desapareciendo contra su cuerpo. Cayó al suelo mientras lo golpeaban por todas partes. Mano, pierna, muslo, cuello, espalda, estómago, cara, entrepierna, pies. No pararon hasta que aterrizó en el suelo y dejó de moverse. Apretó los dientes. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de magia retorcida y enfermiza es esta? Pareces un poco confundido, dijo una voz por encima de él. Estiró el cuello para mirar hacia arriba y vio a su esposa. Tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro, a pesar de verse agotada. Todo su ser irradiaba superioridad mientras lo miraba con desdén, literal y figuradamente. ¿No puedes resolverlo? Dudo que un idiota como tú pueda aprender algo en combate. Tomar decisiones precipitadas probablemente no sea lo tuyo. Maldita seas. Gruñó Regulus e intentó levantarse, pero un cráneo se estrelló contra su pierna y volvió a caer en una posición incómoda. Entonces, decidido a matarla, extendió la mano, mientras su rostro arrogante ni siquiera se percataba del peligro que corría. Estaba muerta, completamente muerta. Un impacto desvió su puntería y golpeó justo a su lado. Su sonrisa se amplió a medida que aumentaba su frustración. La golpeó con fuerza, pero ella ya estaba en el aire mientras su brazo era sacudido por múltiples impactos, lo que provocó que se le rompiera. Parece que tienes problemas. ¿Hay algún problema? ¿No lo ves? Estoy aquí mismo, solo golpéame. Su esposa le sonrió con una sonrisa burlona y arrogante. Quería castigarla. Quería matarla. Pero no podía. Intentaba golpearla, pero fallaba. Intentaba ponerse de pie, pero se caía. Intentaba rodar, pero salía disparado cada vez más rápido hasta detenerse. Intentaba muchas cosas a la vez, pero salía disparado por los aires o se retorcía en el suelo. No podía recuperar el control de su cuerpo. No podía hacer nada. No puedes mantener esto para siempre. Le gritó, pues no podía hacer otra cosa. Cuando no puedas seguir así, verás las consecuencias. Un cráneo se estrelló contra la parte inferior de su mandíbula, cerrándola de golpe. ¡Ah! ¿Qué estás? Otro se estrelló contra él, interrumpiéndole el discurso por la fuerza. Deja de hacer esto. Y otra vez.
Deja de hablar, le siseó con un veneno capaz de envenenar un suministro de agua. Sus ojos no reflejaban remordimiento alguno mientras lo miraba fijamente. Su sonrisa anterior había desaparecido hacía rato, convertida en una mueca de desprecio. Eres, sin duda alguna, lo peor que he tenido el disgusto de escuchar. ¿De verdad crees que puedes seguir hablando tanto tiempo sin dejar atónitos a quienes cometen el error de escucharte? ¿Que harán algo más que asentir con la cabeza como un niño pequeño que no entiende nada? Llenando el silencio con palabrería sin sentido, como ruido blanco en el abismo. Totalmente insignificante e inútil. Su mano se contrajo y se espasmó. Su manto ondeó al viento y la ceniza se elevó en el aire. Regulus no pudo hacer más que escuchar. Cada acción que realizaba tenía consecuencias que no podía controlar, desencadenando así una serie de movimientos incontrolables. Apretó su mano sana hasta formar un puño. Me habría bastado con todo lo demás. Hay gente que es simplemente tonta porque no conoce otra cosa, pero tú, me comparas con tu esposa. Las llamas se enroscaban alrededor de su cuerpo y se retorcían con cada palabra que pronunciaba. Salían disparadas en direcciones aleatorias, destruyendo todo a su paso porque él mismo era inmortal. ¿Qué te importa? Mi virginidad. Sueltas comentarios estúpidos sobre el amor y la felicidad. No tienes ni idea de ninguna de las dos veces. Regulus intentó hablar, pero otro cráneo se estrelló contra su mandíbula. Se movió frenéticamente, intentando matar a aquella miserable mujer. Pero un cráneo le impedía moverse con control. Me llamas un número, intentas robarme mi autonomía. Mi libertad. ¿Acaso eres tan ingenuo que nunca consideraste que alguien, no solo yo, se opondría a ti con todas sus fuerzas? ¡Qué absurdo, ridículo, ridículo! Ella le lanzó fuego infernal. Quería que muriera, pero él no pudo. Su corazón seguía en su pecho. Las llamas se extinguieron y él seguía ileso, mirándola con rabia, indignación y todo tipo de cosas ridículas, como si ella no fuera todo eso y más. Respiró hondo y exhaló lentamente por la nariz. Puede que seas poderoso, más poderoso que la mayoría de las criaturas de este y de cualquier otro mundo. Pero eres, sin lugar a dudas, lo más débil que jamás he visto. La criatura más lamentable. Vete al infierno. Ella lo miró. Él la miró fijamente. Su silencio absoluto la puso un poco más nerviosa. Finalmente, su mano se movió y ella lo vio agarrar una roca y pulverizarla. Más rápido de lo que los cráneos podían seguirlo, arrojó el polvo hacia la mujer de rostro bonito. El proyectil cubrió toda su visión, lanzándose hacia adelante a velocidades imposibles. La nube lo atravesó, pero no había sangre, ni vísceras, ni latidos. Regulus miró a un lado y a otro hasta donde su maldita magia se lo permitía, pero un misil cayó del cielo y aterrizó frente a él. Lo miró con curiosidad. Entonces, finalmente, lo reconoció y comenzó a reír, ja ja ja, ja ja ja. El brazo derecho de su esposa estaba cubierto de sangre. Seccionado desde el hombro.